¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esta es la pasada de lista en Cisterna del Sol. 10 recomendaciones, 10 grandes libros sobre dictadores. La novela de dictadores es un subgénero de la literatura iberoamericana. Aquejado por este mal durante muchísimos años, tanto España como América Latina ha encontrado una forma de buscar la democracia y de salir a la vida sobre las ruinas de las dictaduras, sobre estos personajes, algunos pantagruélicos, otros verdaderamente risibles, y de ellos los siguientes libros. El tirano Banderas, de Ramón de Valle Inclán. Valle Inclán es un escritor que dio a las letras hispanoamericanas una cantidad de libros importante, pero sobre todo de una visión enorme y hermosa de la naturaleza humana. En El tirano Banderas se abre el ciclo de dictadores con una visión extraña de América que puede ser Veracruz, México, Guatemala, cualquier lugar del Caribe, pero también cualquiera de sus dictadores. Inspirado en Santana y en Porfirio Díaz, dictadores mexicanos, hace una visión de este hombre que ha encarnado todos los valores de la patria y que se ve a sí mismo como la propia existencia de la nación. Será uno de los rasgos que serán cultivados a lo largo del tiempo, pero si algo destaca en la literatura de Valle Inclán es su profunda belleza, su encuentro con lo mejor de la literatura, de un gran trabajo y sobre todo de un profundo sentido humano. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, escritor de este libro fantástico que raya los principios y el encuentro con el realismo mágico y que narra la dictadura, el último gobierno en Guatemala de Manuel Estrada Cabrera. Se trata de un libro de profundas emociones en el que la figura del presidente ocupa el espacio principal. Todo circula en torno a su mente y a su voluntad. Existe esta idea de la eternidad del presidente por primera vez en la literatura y se encuentra con esta sociedad iberoamericana que va cambiando, con esta sociedad que sueña con la libertad y que la encuentra al final del día con una fuerza que corresponde a su propia naturaleza. El recurso del método de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, que es el primer gran promotor, el antecedente del realismo mágico, escribe esta novela dotada de una profunda belleza y que rompe todos los esquemas. Conjunta diversas formas literarias, pero habla de un dictador que puede ser cualquiera. En el ambiente, hace gala de la descripción del ambiente caribeño y incorpora palabras, incorpora formas de hablar que nos hacen sentir que estos dictadores son una especie de fantasmas, como una especie de destino fatal de los latinoamericanos, que sin embargo aprendemos a convivir con ellos y nos aprendemos a reconocer en estos dejos de autoridad que a veces, desgraciadamente, nos gustan en ambos lados del océano. La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. La crónica de la caída del último periodo de la dictadura de Leónidas Trujillo en Dominicana y el encuentro con personajes peculiares como sus hijas, como Porfirio Rubirosa, y se trata de una narrativa sabrosa sobre un momento histórico importante en América Latina. La manera en que caen los dictadores, la forma en que las sociedades se organizan para promover revoluciones que aparentemente no tienen ningún sentido o que mucho menos tienen alguna posibilidad de éxito. La pluma de Vargas Llosa, en cambio, las hace triunfantes y alegres, una especie de fiesta triunfal en que la democracia y sobre todo la libertad de los pueblos tiene cabida. Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, que describe la dictadura de Rodríguez de Francia, uno de los dictadores más disparatados, hilarantes, pantagruélicos de nuestro continente, que juega con su propia muerte para perseguir a sus oponentes, que disfraza casi de tortugas con corazas que no les quedan a sus soldados, y que en esta fantasía hace del pueblo su juguete y el precio de su voluntad. Roa Bastos, que escribe esta novela de dictadores, dándole el formato final y siendo tal vez la más grande y la más importante de todas ellas. El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez es la descripción del dictador por excelencia. Digamos que ha encontrado García Márquez en esta novela el espíritu final de la dictadura,
cuál es la imagen de estos hombres que se apoderan de todo y que su voluntad es la voluntad de los congresos y de los jueces, pero más allá de eso, incluso de quienes barren las calles o de quienes festejan. Sumido ya en pleno realismo mágico, García Márquez ofrece un dictador que es uno y es todos. El hombre, como le llaman en los exiliados en París cuando ha muerto y que tienen que salir todos a la calle a averiguar cuál de todos los dictadores es el que ha caído. García Márquez, en El otoño del patriarca, describe una gran épica latinoamericana, la épica íntima de quienes tienen que padecer la dictadura y de los dictadores que al mismo tiempo se vuelven víctimas de su propia ambición y de su propia sed de poder. La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, de Gabriel García Márquez. Una crónica sobre una película realizada por este director chileno que entra clandestino como si fue disfrazado de productor italiano para hacer presuntamente una película turística sobre Chile y encuentra los más crudos rasgos de la dictadura. Se enfrenta a un Pinochet que está oculto en la moneda y cuya presencia es omnímoda, en la que todos hablan, todos son vigilados y la propia dictadura se come a sus hijos. Con un final digno de cualquier novela policíaca, García Márquez describe esta producción cinematográfica y hace un canto por la libertad, denunciando, dando señales de vida dentro del Chile oprimido por Pinochet, pero ante todo lo que encontramos es esta voluntad perenne de cronicar, de narrar, de decir la realidad que nunca abandonó Gabriel García Márquez. El gran Burundún Burundá ha muerto, de Jorge Salamea. Un retrato difícil en cierta manera, pero sumamente revolucionario en su estructura narrativa, un libro delicioso en muchos aspectos, que narra estos dictadores sin nombre, esta vez desde Colombia, para darnos a conocer nuestra relación con el poder. Cómo es que ansiamos el poder en América Latina, lo tememos y al mismo tiempo nos repugna y nuestra sociedad se organiza y desorganiza de acuerdo a los vaivenes de nuestra política. Una forma de entendernos a nosotros mismos, una manera descarnada de comprendernos, pero ante todo un libro de profunda belleza y de gran ímpetu narrativo. Te dio miedo la sangre, de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, vicepresidente del primer gobierno sandinista revolucionario que surgió a la caída de Tacho Somoza. Te dio miedo la sangre es parte del ciclo novelístico de dictadores, pero también de la tendencia del realismo mágico. Personajes disparatados como solo encontramos en nuestro continente, con un dictador que más allá de la razón parece haberlo perdido todo en pos de su ambición. El país, en manos de los dictadores, deja de ser una nación o un estado para convertirse en una especie de circo particular, una especie de granja privada en la que todo puede suceder siempre que así lo desee el dictador. Un dictador sin ideas políticas, mientras que desde la base, desde abajo, aquellos que ya no temen a la sangre, se le enfrentan, que puede ser próximamente el futuro de Nicaragua. Alfombra Roja de Marta Lynch, escritora argentina, que narra el encuentro entre Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón. Los entresijos de la vida política argentina, el ajedrez político que termina en esta dictadura, en este hombre fuerte que va a gobernar más allá de la presidencia y más allá de la muerte incluso, que se presenta como la opción de izquierda, semiizquierda, populismo y que cambia, que es camaleónico para lograr siempre el amor de su pueblo. Esta relación peculiar de los dictadores a veces entre el enamoramiento de las grandes masas con esta imagen todopoderosa, patriarcal, a veces dulce, pero siempre severa, siempre dura y siempre lejana de la democracia. Yo soy César Benedicto Callejas, esto fue la pasada de lista en Cisterna del Sol, 10 libros, 10 recomendaciones para hablar de dictadores. La única manera, la gran manera en que encontramos los latinoamericanos de prever nuestro futuro, de anhelar la democracia y de construirla. Háganos saber si el video le ha gustado, suscríbase a nuestro canal, compártalo con sus amistades, únase a nuestro proyecto Uno y Uno, por cada autora, un autor, visibilicemos la voz de las mujeres. Sobre todo, hagamos comunidad lectora, compartamos el enorme, el inefable placer de leer. Hasta la próxima.